El Congreso de Puebla acaba de aprobar una reforma importante. Ahora la ley reconoce oficialmente la violencia simbólica, un tipo de violencia que muchas veces pasa desapercibida, pero afecta la vida de millones de mujeres. ¿Y qué es la violencia simbólica? Es cualquier acto o mensaje que reproduce dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, desde roles de género, estereotipos, imágenes, señales, mensajes en redes, en la cultura, en la educación o incluso en la religión. El Congreso explicó que estos patrones naturalizan la subordinación de las mujeres, o difunden mensajes que las menosprecian. Entre los ejemplos más comunes están publicidad que muestra a las mujeres como objetos, representaciones mediáticas que estigmatizan enfermedades mentales, la idea de que la mujer debe hacer el trabajo doméstico y el hombre ser el proveedor. Esta reforma fue impulsada por los diputados Rosalío Sanata Vidaurri y Floricel González Méndez, y busca que este tipo de violencia ahora pueda nombrarse, identificarse y prevenirse.